Bien, como decíamos, lo que vamos a valorar ahora, empezar a valorar, son los nervios craneales. Ustedes recuerdan que los nervios craneales nacen a partir de la estructura cerebral, ¿no? Pues, nacen a partir de la base del cerebro y del inicio del tronco encefálico. Ahí va a agarrar y van a empezar a iniciarse las proyecciones de estos nervios craneales, que van a ser los que me van a inervar, ¿no? Y van a comandar las funciones específicas de lo que sería la zona de la cara, ¿no? Algunos músculos del cuello, nos va a comandar algunos músculos del cuello, ¿no? Y va a participar también en uno que se va a denominar el décimo par craneal, que es el nervio vago, es el que me va en este caso, determinar algunas reacciones que nosotros denominemos vagales, ¿no? Como por ejemplo el vómito, ¿no? Bien, y actúa en el aparato respiratorio y en el aparato digestivo. Bien, entonces, en este caso, vamos a empezar con el nervio craneal 1, que sería el nervio craneal olfatorio, ¿no? Y este nervio craneal nosotros vimos que recientemente su comprobación en el paciente que era una de los indicios que a mí me daba la pauta de que el paciente podría haberse contagiado del COVID, ¿no? Porque el COVID en este caso me lo afecta, ¿no? Y me determina su disfuncionabilidad. Entonces, en este caso, ustedes vieron de que si bien la prueba de la olfacción en el COVID era general, nosotros tenemos que aprender a valorar el nervio craneal, el nervio olfatorio, ¿no? Y valorarlo en cada una de las narinas, ¿no? Me dice en este caso que el nervio olfatorio es enteramente sensitivo, ¿no? Y me dice que va a presentar una única dendrita, ¿no? Que va a ser sensible al olor en este caso, ¿no? Por eso tiene esta particularidad del olfato. Me dice, en este caso, fíjense, acá está el esquema, ¿no? Acá tendríamos este bulbo olfatorio que va a emitir prolongaciones en este caso, filamentos nerviosos, que van a finalizar en lo que sería en el techo de la fosa nasal. Y de ahí me dice, toda esta información va a agarrar y va a finalizar, ¿no? En lo que sería el sistema límbico para poder interpretarse los olores que nosotros estamos percibiendo y asociarlos con, en este caso, algunas cuestiones que tenemos referidas en la memoria a esos olores. Vieron que por ahí yo puedo sentir un aroma y me remite, en este caso, a una determinada acción o a una determinada situación que haya acaecido en mi historia, ¿no? Como por ejemplo, un determinado olor que me recuerda a una persona o que me recuerda a una situación vivida o que me recuerde a algún tipo de situación. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a tratar de valorar la capacidad que va a tener el paciente en este caso de poder oler ciertos aromas. Me dice, yo en este caso voy a tener que utilizar elementos que emanen olor, ¿no? Como por ejemplo el perfume, como por ejemplo en este caso el vinagre, como por ejemplo en este caso cualquier tipo de solución que tenga algún olor característico, ¿no? O supongamos granos de café que tienen su olor, ¿no? O me dice, en este caso, cualquier otro elemento que contenga olor. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Me dice, agarro, le digo al paciente que se obstruya una de las narinas, ¿no? Supongamos que se obstruya la narina izquierda, y yo voy a acercar, en este caso, ese elemento que me está emanando ese olor característico y lo voy a hacer que el paciente lo huela con esa narina. Entonces el paciente, en este caso, va a tener, obviamente me olvidé decirle, va a tener los ojos cerrados, ¿no? Porque no tiene que ver la característica del elemento que yo le estoy acercando para que huela.
Porque sumamos, si ve que son unos granos de café, me va a decir, son granos, es café y no porque lo haya olido, sino porque lo haya visto. Entonces voy a hacer que el paciente cierre los ojos, voy a hacer que se obstruya una narina con la mano, ¿no? Y voy a evaluar esa narina y le voy a pedir, le voy a, en este caso, hacer que huela un olor y que me lo, en este caso, describa, que me describa qué es lo que está oliendo. Y seguido hacemos lo mismo con, en este caso, la narina contraria y se aconseja en este caso de tener otro aroma, ¿no? Porque en este caso puede llegar a quedar, en este caso, el aroma dentro de ya las, en este caso, en las terminales nerviosas, ¿no? En el bulbo olfatorio, la información y me va a saber decir qué. Entonces siempre se aconseja tener dos aromas diferentes, uno para cada narina, para evaluar específicamente si esta narina está, en este caso, funcionante, perdón, si este nervio olfatorio está funcionante en este caso o no. El segundo nervio craneal es el nervio óptico, ¿no? Me dice, bueno, el nervio óptico, en este caso, lo que también lo que me va a dar es esta particularidad de la visión, ¿no? Es el que me va a, vamos a decir, a inervar este órgano de la visión. Me dice, también es altamente sensitivo, ¿no? Y me dice, en este caso me va a comandar, ¿no? Y me va a transmitir todas las señales percibidas a través del ojo, ¿no? Ustedes saben bien que esto se va a dar por una gama de colores y unas ciertas formas que el ojo la capta y pasa la información, ¿no? Hacia las células que componen todo este sistema de la visión y mandan información al cerebro para que también sea interpretada, ¿no? Y para que, en este caso, se determine ese tipo de información. Me dice cómo se valora en este caso el nervio craneal 2, que sería el óptico. Me dice a través de lo que sería el cartel de Snellen. Este cartel nosotros lo hemos visto seguramente porque estoy seguro de que alguna vez cada uno de ustedes ha tenido que ir al oculista, al oftalmólogo, para ver si la necesidad de utilizar lentes permanentes o lentes para la lectura o lentes para ver, en este caso, de lejos, que serían a ver si estaban cursando por algún tipo de alteración de la visión. Entonces me dice, lo que se va a hacer es agarrar y utilizar este cartel que habitualmente está supongamos, en los consultorios externos de cualquier institución, ¿no? Porque puede llegar a ser que haya que hacer una valoración, en este caso, de este nervio craneal. Lo que se hace también es ir haciendo de que el paciente, en este caso, con su mano se obstruya un ojo, ¿no? En este caso, se obstruya el ojo izquierdo y con el derecho mire el cartel y vaya indicándome, me vaya diciendo las letras que nosotros les vamos indicando en el cartel para ver si puede leerlas o no las puede leer. La característica que tiene este cartel es que va a tener diversos tipos de letras o símbolos, porque recuerden que está, en este caso, realizado para ser aplicado entre una persona que sabe leer y escribir, ¿no? Y a una persona que es analfabeta. Entonces va a haber símbolos que van a tener ciertas características, ¿no? Y que me dice, la persona va a tener que ir describiendo a medida que nosotros le vamos a ir señalando y vamos a ver de que esas letras o esos símbolos van a tener un tamaño decreciente, ¿no? O sea, van a ser cada vez más chicos para valorar, en este caso, el poder de la visión. Una vez que evaluamos un ojo, pasamos al otro, al contralateral, ¿no? En donde el paciente, en este caso, se obstruiría el, el, el ojo el derecho y valoraríamos el ojo izquierdo. Habitualmente, supongamos, si vamos a la consulta del oftalmólogo, vamos a ver que el oftalmólogo va a tener ya un armazón en este caso, de anteojos, con una plaquita para obstruirlo
y agarrar en este caso y poder valorarlo. Bueno, nosotros en el consultorio no lo vamos a tener, pero desde la manera que podemos llevar adelante esta valoración. Bien, después vamos a valorar el nervio craneal 3, 4 y 6, que sería el oculomotor, el troclear y el abducen, ¿no? El oculomotor, el troclear y el abducen, que van a ser nervios que van a estar participando, ¿no? En los movimientos del ojo, ¿no? En todos los movimientos que se van a generar en la estructura ocular, ¿no? Y me dice, en este caso, trabajan particularmente sobre la musculatura, ¿no? De los globos oculares. Y entonces lo que vamos a hacer también, vamos a agarrar y vamos a valorar el poder de movimiento que tenga en ambos ojos del paciente. Entonces, me dice, ¿cómo podemos hacer para comprobar? Dice, bueno, tomamos una lapicera, ¿no? Y le pedimos y le vamos a ir dibujando en el aire, supongamos me hizo una letra H, ¿no? Que habitualmente es la que más se utiliza, y le vamos a ir pidiendo al paciente que siga con su mirada, ¿no? En primer lugar, con ambos ojos, el movimiento de la lapicera. Y después lo vamos a hacer con uno y con el otro ojo, ¿no? También obstruyéndose primero un ojo y después el otro. Entonces nosotros a medida que vamos agarrando y vamos haciendo la construcción en el aire de la letra, el paciente vamos a ir observando, vamos a ir mirando, en este caso, los ojos del paciente para ver si acompaña con sus movimientos, ¿no? El trayecto de la lapicera. En este caso, lo que nosotros le tenemos que pedir al paciente es que no movilice la cabeza, simplemente que movilice el globo ocular, ¿no? Porque si el paciente hace este movimiento con la cabeza, yo ahí no estaría valorando el movimiento del ojo, sino estaríamos valorando todo el movimiento de la cabeza y del cuello. Entonces yo estoy valorando en este caso los globos oculares. Y lo que hago es agarrar y hacer de que el paciente no mueva la cabeza, simplemente que mueva los ojos siguiendo el movimiento de la lapicera. Y después vamos a valorar la reactividad que tiene la pupila, ¿no? Que en este caso va a estar determinando también la reactividad de la pupila, el funcionamiento del sistema nervioso específicamente. Entonces me dice, nosotros sabemos muy bien que la pupila, en este caso, va a tener también, va a estar construida, ¿no? En este caso, con también un filamento muscular, que lo que hace tiene la posibilidad de relajarse o contraerse, ampliando o disminuyendo el orificio pupilar. Entonces, lo que va a hacer, en este caso, vamos a agarrar y vamos a ver que habitualmente cuando nosotros estamos frente a un ambiente que está muy iluminado, la pupila tiende a cerrarse, este orificio tiende a cerrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es proteger, en este caso, el nervio craneal 2. Lo tiene que proteger. Entonces, porque es muy sensible a la luz. Entonces lo que hace, disminuye su diámetro y lo protege. De hecho, vamos a ver que hay personas que tienen apenas un puntito muy chiquitito en lo que es el diámetro de la pupila. En cambio, si estamos en un ambiente el cual es oscuro, ¿no? Vamos a ver de que la pupila está más dilatada, ¿no? Está más agrandada. Esto hace que se amplíe el diámetro interno de la pupila porque tiene que tratar de captar, ¿no? A pesar de la oscuridad que puede llegar a ver, o la luz tenue que puede llegar a ver, la proyección de esa imagen que tiene que captar el nervio craneal 2, ¿no? Entonces me dice, cuanto más expuesto esté, más captación va a tener, pero tiene que estar protegido a la vez. Entonces vamos a ver de que, de hecho, vamos a ver de que va a haber una adaptación, ¿no? Rápida, en este caso, el diámetro de la pupila según pasemos de un lugar a otro, de un lugar, supongamos, oscuro a un lugar muy iluminado, o de un lugar muy iluminado a un lugar con luz tenue o sin luz. Vieron que
Por ahí, si yo estoy en un ambiente en donde hay la luz muy tenue o tenemos la luz apagada y salimos directamente hacia, supongamos, el exterior, que está el sol radiante, es más, al hacer esta contracción pupilar, pueden llegar a entrar algunos rayos de luz dentro del ojo, lo que me hace, en este caso, una cierta percepción del dolor, ¿no? Porque me estaría dañando, en este caso, esa luz tan fuerte, el nervio craneal 2, ¿no? Un nervio óptico. Me dice, ahora si yo paso de un ambiente que está muy iluminado a un ambiente oscuro, me dice, al principio no voy a ver, o sea, no voy a percibir ninguna imagen, pero es hasta que se readecua la pupila, ¿no? Y se readecua el nervio craneal 2 y empiezo a percibir en la oscuridad ciertas imágenes, ¿no? Del contexto en el cual estoy. Bien, ¿cómo hago en este caso también para valorar esta reactividad? Me dicen por intermedio de una linterna, ¿no? Voy a agarrar lo mismo, voy a hacer que el paciente en este caso, se obstruya el ojo que nosotros no vamos a valorar, ¿no? Y vamos a hacer de que tenga la mirada fija hacia un punto, ¿no? A un punto determinado, que nosotros le vamos a decir, bueno, mira la pared, mira la ventana, mira el ropero, mira tal cosa. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar una linterna, que puede ser una linternita portátil o la misma linterna del celular, que hoy se utiliza mucho el celular, ya no sé, ya dentro del equipo, en este caso de bolsillo del médico también, no hay una linterna como lo tenían en épocas anteriores, sino utilizan la del celular, en donde proyectan en forma intermitente la luz de la linterna del celular sobre la pupila. O sea, es como que iluminaran la pupila un segundo y la sacan. Y en ese momento, cuando van a iluminar la pupila, observan previamente qué diámetro tiene la pupila y cuál es la respuesta ante la luz. Si en este caso, si disminuye el orificio pupilar en este caso. Y también valoran cuando sacan la luz, que ya no la proyectan sobre la pupila, qué es lo que pasa con esa pupila, si se vuelve a relajar y si se vuelve a ampliar su diámetro. Es una manera de ver lo que es la reactividad pupilar. De hecho, nosotros sabemos que en este caso hay ciertas características, ¿no? Del diámetro de la pupila que nos están indicando, supongamos que si un paciente puede estar mayormente, como decimos, el diámetro de la pupila está para proteger, en este caso, el nervio ocular. Pero supongamos que el paciente está bajo efectos, supongamos, de la droga o está con un daño cerebral, no voy a tener esta capacidad de reactividad y de protección, ¿no? Por un deterioro del sensorio. Entonces, me dice yo, me puedo dar cuenta en este caso, supongamos, cuando una persona viene con un consumo, supongamos, de cocaína, ¿no? En donde nosotros nos damos cuenta que el paciente está, en este caso, con una dilatación pupilar o una midriasis, como le decimos nosotros, y agarramos, vemos que el paciente está midriático y le decimos, y va a haber dos opciones, o que tenga un trastorno neurológico, cosa que por ahí si está parado y está hablando y todo lo demás, no va a ser en este caso la causa, le vamos a consultar de que si consumió droga o no consumió droga, y ahí vamos a ver si el paciente me dice la verdad o, no, o me miente, porque yo voy a estar viendo y observando de que él tiene una midriasis en este caso que no es común, que no es frecuente, a no ser que el paciente esté con una decorticación o una muerte cerebral, ¿no? O esté drogado. Bien, de esa manera nosotros podemos valorar estos nervios craneales. Después tenemos el nervio craneal 5, que es el trigémino. Fíjense en este esquema cómo está distribuido, en este caso su inervación, cómo me inerva todo lo que sería la zona de la cara, ¿no? Vamos a tener un nervio trigémino
del lado derecho y uno del lado izquierdo, ¿no? Y me va a inervar todo lo que sería la zona de la frente, la zona del pómulo y la zona de los maxilares superiores e inferiores, ¿no? Entonces, me va a dar, en este caso, me va a presentar 3 láminas, que sería la oftálmica, la maxilar y la mandibular, ¿no? Oftálmica, maxilar y mandibular. Y me dice, en este caso, me va a dar, en este caso, información sobre la sensibilidad facial, en este caso fina, ¿no? Y yo lo voy a poder valorar a través de objetos, me dice, punzantes o romos. ¿Cómo sería esto? Bueno, yo puedo agarrar una aguja que en este caso no sea tan biselada, ¿no? O una lapicera, y voy a agarrar y voy a poder, en este caso, pasarlo suavemente sobre la cara del paciente. El paciente va a tener que estar en este caso también con los ojos cerrados y me va a tener que indicar qué zona yo le estoy tocando, si la zona derecha o la zona izquierda. Yo puedo hacer varios movimientos en la misma zona para ver si el paciente puede, en este caso, percibir esa acción que yo estoy haciendo en ese momento, ¿no? O las puedo ir alternando y el paciente me tiene que decir derecha, izquierda, 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 derecha, derecha, y así sucesivamente. Bien, entonces voy a agarrar y de esa manera voy a comprobar la sensibilidad. Dice, también puedo darles, en este caso, golpecitos con una torunda de algodón, ¿no? Sobre también las diferentes partes de lo que serían los pómulos o los carrillos, ¿no? Para agarrar y también ver la sensibilidad, si tiene sensibilidad también aún más fina, porque si yo lo estoy tocando con un elemento, es, vamos a decir, una sensibilidad un poco más gruesa, ¿no? Y si yo le estoy dando pequeños golpecitos con un elemento que no tiene tanta densidad como es el algodón, que es más suave, ya ahí sería una percepción mucho más fina, ¿no? Bien, y también acá en este caso, lo que vamos a hacer es de que el paciente tenga los ojos cerrados para que no vea a dónde le estoy, en este caso, generando el golpe, pero que lo tengan que identificar a partir de la sensibilidad, ¿no? Y indicar qué zona estaríamos, en este caso, golpeando. Y me dice también lo puedo hacer con un baja lengua, ¿no? O con un depresor lingual, ¿no? Para agarrar y también, como la madera en este caso no es, vamos a decir, tan pesada, es más bien liviana, ¿no? Y le podemos dar, en este caso, pequeños golpecitos con el baja lengua, ¿no? Que serían todos elementos que vamos a ver que se utilizan para la valoración neurológica. Después vamos a valorar el nervio craneal 7, que es el facial, ¿no? En el cual me dice, vamos a poder valorar la capacidad, esto de poder discriminar los sabores, el sabor dulce, el amargo y el salado. Me dice los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Esto qué significa? Yo voy a dividir la lengua en 3, ¿no? Y entonces yo voy a discriminar, en este caso, estos sabores con la punta de la lengua y la parte del medio de la lengua, ¿no? Y en este caso, me dice, yo voy a agarrar y voy a entregarle un tipo de alimento o de sustancia, en este caso, que tenga estos sabores al paciente para que los incorpores a su boca y nosotros ver si puede valorar el sabor que nosotros le estamos dando, si me va a decir si sabor dulce, sabor salado, o es algo salado o es algo amargo. Bien, vamos a agarrar, en este caso, vamos a pedirle también que, en este caso, frunza el ceño, ¿no? Esto que nosotros decimos que arrugue la frente, ¿no? Vamos a pedirle, en este caso, que nos enseñe los dientes, cómo sería. Agarro y le digo, bueno, a ver, mostrame tus dientes. Entonces el paciente tiene que hacer esto, tiene que hacer como una sonrisa amplia para mostrarme, en este caso, los dientes. La idea sería no que, en este caso, ver la dentadura del paciente, es ver si puede
manejar toda la musculatura que me va a estar rodeando el orificio bucal, ¿no? Le vamos a pedir que nos hinche los carrillos, o sea, esto a inflar, ¿no? Los cachetes, ¿no? Para ver si son simétricos o no. Dice, le vamos a pedir que levante las cejas, que haga este movimiento, ¿no? De levantar las cejas, ¿no? Por ahí va a haber pacientes que van a levantar las cejas bilateralmente y otros que van a tener la posibilidad de poder hacerlo de una ceja o la otra, de un lateral o del otro, en forma individual, ¿no? Pero bueno, mayormente con que hagan movimientos hacia arriba de las cejas, nosotros ahí vamos a valorar si ambos músculos, en este caso faciales, están funcionando. Le vamos a pedir que se sonría, ¿no? ¿Para qué? Para ver también si tiene, en este caso, contracción muscular de los carrillos, ¿no? Y después le vamos a pedir que cierre los ojos fuertemente, que agarre, que haga fuerza como para no abrirlo, y yo voy a tratar de, con mis dos dedos, de la mano, el dedo gordo y el dedo índice, agarrar y vamos a tratar de abrirlo, para contrarrestando esa fuerza de oclusión del ojo, y para ver si tiene la fuerza necesaria o no. Entonces yo voy a agarrar, voy a tratar de abrir un ojo, vamos a tratar de abrir el otro, y vamos a comprobar, en este caso, de que este nervio facial está funcionando de manera adecuada y me está comandando todos los movimientos, no solamente todos los movimientos faciales, ¿no? De la cara, sino también que me está percibiendo los sabores en los 2 tercios anteriores de la lengua. El nervio craneal octavo sería el acústico, sería el de la audición. Me dice, y en este caso yo puedo agarrar y lo puedo valorar mediante la utilización de un reloj con segundero, ¿no? O sea, un reloj con aguja, que es el que hace ruido, ¿no? O si no, me dice susurrándole palabras al paciente, me dice al oído. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que posicionarme, en este caso, por detrás del paciente, y le voy a pedir al paciente también que cierre los ojos para que no perciba de qué lado voy a estar, ¿no? Y voy a agarrar y voy a tener el reloj y le voy a acercar el reloj de un lado o del otro de su cuerpo, y el paciente va a tener, lo voy a acercar lo más cerca posible del oído, sin tocarle el oído para que no perciba mediante el tacto donde estoy, y para ver si está escuchando o no está escuchando el tic-tac del reloj. Y otra manera es susurrándoles palabras, acercándome y diciéndole una palabra susurrando al oído muy bajito, y el paciente me va a decir que si está escuchando el tic-tac o el susurro del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? Bien, después tenemos el nervio craneal 9 y 10, que el 9 sería el glosofaringio y el 10 sería el vago, ¿no? Fíjense, en este caso, en esta figura, estamos evaluando el glosofaringio, y el nervio vago es el que me va a dar ciertas sensaciones vagales, como se denominan, que pueden llegar a ser náuseas, vómitos, desmayo y todo lo demás. Bien, entonces me dice, cuando estamos valorando el glosofaringio, me dice, voy a agarrar, tengo que valorar a ver si está intacto la sensibilidad en la zona faríngea. Vieron que cuando, supongamos, nosotros estamos comiendo y se nos va por ahí, un pedacito del alimento y toca la faringe sin querer, no todo el bolo alimenticio, ¿no? Sino una amiguita cae, vuela, vamos a decir, hasta la zona faríngea, me toca la zona faríngea, me genera tos. O cuando estoy tomando también agua, si no estoy, o algún líquido, si no estoy haciendo el acto de la deglución, y por ahí unas gotas de agua me tocan la faringe, me hacen toser, ¿no? Bien, puede llegar a ser de que esta sensibilidad decaiga por algún problema de este nervio craneal, y el paciente no, en este caso no se determine el primer reflejo tusígeno, ¿no?
Entonces me dice, lo voy a controlar. ¿Cómo lo tengo que controlar? Me dice, ¿cómo puedo hacer en este caso para controlarlo? ¿Con qué elementos? Bueno, voy a utilizar un bajalengua para, en este caso, bajar, comprimir la lengua para tener una mayor apertura de la zona y con un hisopo, ¿no? Como los que se utilizan para hisopar, en este caso las fauces, agarro y trato de tocar la zona faríngea para ver si está, en este caso, el reflejo de la tos. También le voy a agarrar y le voy a decir al paciente, después que agarre y que pronuncie la palabra A, ¿no? En donde mediante la pronunciación de esta letra, lo que va a hacer, va a haber una contracción muscular de lo que sería el paladar blando, ¿no? Y de la úvula. Entonces, yo le voy a pedir al paciente que diga la letra A y yo en forma continua y con una linterna también voy a estar, en este caso, iluminando la cavidad oral y voy a estar verificando, ¿no? De que el paladar duro tenga una apertura, se levante, vamos a decir, tenga su contracción adecuada. Bien, y también voy a agarrar y voy a comprobar esta capacidad de discernir, en este caso, o determinar si un sabor es dulce, amargo o salado, en el tercio final o en el tercio posterior de la lengua, ¿no? También se aconseja de que, supongamos, agarro un hisopo y lo embeba en una solución salada y le toque la parte posterior de la lengua. Tome un hisopo, lo embeba con una solución dulce y le toque la parte posterior de la lengua. Y así sucesivamente para comprobar a ver si percibe o no percibe los sabores. Bien, y me dice con respecto al nervio vago, que en este caso va a interactuar específicamente con el sistema inmune y el sistema nervioso central y me dice va a cumplir funciones motoras en la faringe, ¿no? Me dice en el diafragma, en el estómago y en el corazón, ¿no? Y tiene también funciones sensoriales en los oídos, en la lengua y en los órganos viscerales, me dice como el hígado. Bien, y después tenemos el nervio craneal noveno, que sería en este caso el accesorio espinal, ¿no? Que me dice, va a ser el que me va a, en este caso, inervar la zona del cuello, ¿no? Y me va a dar la posibilidad de contraer la musculatura, en este caso, del cuello y de la parte de los hombros, en donde yo voy a agarrar y le voy a decir al paciente que trate de encoger los hombros o levantar los hombros y tiene que hacer este movimiento, ¿no? Como está haciendo la persona ahí en la primera figura interactiva, que levanta los hombros diciendo que me importa, ¿no? Bueno, de esa manera yo compruebo que en este caso el nervio espinal esté funcionando. Me dice también, después vamos a ver, me dice, lo podemos comprobar la fuerza, ¿no? Que tiene que genera la acción de este nervio sobre la musculatura, porque yo puedo contrarrestar con mis manos, apoyando mis manos sobre los hombros del paciente, pedirle con contraiga los hombros y yo ver qué fuerza puede generar el paciente para comprobar el funcionamiento muscular también. Y me dice, vamos a hacer también de que el paciente gire la cabeza contra resistencia. ¿Cómo sería esto? Le vamos a decir, bueno, que gire la cabeza hacia el lado derecho y yo con mi mano voy a agarrar y voy a tratar de girarla hacia el otro lado, hacia el lado contrario. Entonces, el paciente en este caso tendría que tener una buena inervación, un buen funcionamiento de este nervio y generar el movimiento más allá de la resistencia que yo le pueda llegar a generar. Y voy a hacer lo mismo hacia el lado contralateral, ¿no? Que gire la cabeza hacia el lado izquierdo y yo con mi mano voy a tratar de contrarrestar el giro de esa cabeza, ¿no? Bien. Después le vamos a hacer este movimiento para ver si lo puede hacer, ¿no? Después, en el nervio craneal 12, me dice, va a ser el hipogloso, que me va a, en este caso, comandar el movimiento de la lengua, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que comprobar acá, la capacidad que va a tener el paciente de, en este caso, los movimientos de la lengua. Entonces,
porque ustedes saben bien que son fundamentales para la ingesta de alimentos de los pacientes, de la alimentación del paciente. Entonces lo que voy a hacer, me dice, vamos a hacer que el paciente saque la lengua, le vamos a pedir que saque la lengua y que mueva la lengua hacia arriba, hacia abajo y hacia los laterales, ¿no? Y me dice, primero compruebo que lo pueda hacer y después voy a agarrar un baja lengua y lo mismo, voy a tratar de contrarrestar esos movimientos con el baja lengua, ¿no? Bien, de esa manera vamos nosotros a poder comprobar el buen funcionamiento de estos 12 nervios craneales. Me dice, otra parte de la valoración neurológica está la valoración de la función sensorial, esto de poder percibir, en este caso, ciertas cuestiones a partir de la periferia de nuestro cuerpo. Vieron que nosotros, supongamos, si se nos posa un mosquito, una mosca, o nos camina una arañita, o se nos cae un cabello de la cabeza y nos cae sobre el tronco o sobre alguna extremidad, nosotros ya sentimos, percibimos, tenemos esa sensación, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que comprobar en este caso, de que tengamos sensibilidad en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir tocando diferentes partes de mi cuerpo para valorar la sensibilidad y que haya sensibilidad en ambos lados, en ambos contralaterales, ¿no? De tanto del lado derecho como del lado izquierdo de las zonas que yo estoy valorando. Vamos a valorar la zona de la cara, vamos a valorar la zona del cuello, vamos a valorar la zona del tronco, el abdomen, las extremidades superiores y las extremidades inferiores, ¿no? Para ver si tengo sensibilidad en todo mi cuerpo. Entonces me dice, ¿cuáles son los elementos que yo puedo utilizar para hacer esta valoración? Me dice, supongamos, una torundita de algodón, me dice un objeto punzante, ¿no? Como puede ya ser, como dijimos hoy, como si fuese un metal con punta, en este caso no biselada, pero que tenga una puntita determinada, un objeto romo, como puede ser una lapicera o un capuchón de una lapicera, o este que tenemos acá, ¿no? Podemos tener vamos a valorarlo también con un vibrador de prominencias óseas, porque uno va a agarrar, va a golpear, va a generar un golpe sobre este vibrador, el vibrador va a empezar a vibrar y yo lo voy a ir colocando sobre diferentes superficies, en este caso de la piel, y el paciente va a empezar a percibir esas vibraciones, ¿no? Me dice, vamos a valorar el sentido de la posición, que en este caso sería la sinestesia, ¿no? De que va a agarrar y que va a desarrollar el paciente, ¿no? Como por ejemplo, vamos a agarrarle el dedo pulgar del paciente, tomamos del pie, y se lo vamos a mover hacia arriba y hacia abajo, y el paciente, sin mirarme, ¿no? O sea, no me va a tener que mirar, me va a tener que decir cómo estoy generando ese tipo de movimiento, ¿no? O sea, si lo estoy moviendo para arriba, si lo estoy moviendo para abajo, si lo estoy moviendo hacia un lateral. Bien, me dice, vamos a valorar también la capacidad de discriminar el tacto fino, ¿no? En este caso, yo voy a tener que tener algún tipo de elemento metálico o algún elemento, en este caso plástico. Entonces, supongamos, yo agarro, tengo una moneda, le digo al paciente, y no se la muestro al paciente, la voy a tener en mi bolsillo, ¿no? Le voy a decir al paciente que cierre los ojos, que me muestre sus manos y que yo le voy a dar un objeto y que me va a tener que, sin mirar, describirme qué objeto le di y tratar de identificarlo. Entonces, el paciente con los ojos cerrados, la mano abierta, yo le poso, en este caso, la moneda sobre la mano y el paciente va a tener que tocarla y va a tener que determinar qué tipo de elemento le di. Si es una moneda, si es una llave, si es algún otro tipo de elemento, ¿no? Bien. Eso lo voy a hacer de un lado y del otro, de una mano y del otro. Después lo que voy a hacer es voy a agarrar con la lapicera, el paciente siempre con los ojos cerrados, y le voy a escribir un número. Supongamos le escribo el 3. Y el paciente me va a tener que decir qué número estoy escribiendo sobre su mano.
primero sobre una mano, si después sobre la otra. Le puedo escribir el 0, el 3, el 4, el número que yo quiera, ¿no? La idea es que el paciente perciba, tenga sensibilidad en la palma de la mano y que describa cuál es el número que nosotros le estamos, en este caso, haciendo la escritura sobre su piel. Después vamos a agarrar el elemento punzante, ¿no? Y vamos a agarrar y le vamos a hacer como pinchacitos en diferentes partes del cuerpo, en donde siempre acuérdense en los contralaterales para ver si tiene sensibilidad de un lado o del otro del cuerpo, para ver si los perciben, ¿no? Bien, y en este caso podemos agarrar y también me aconseja la bibliografía que lo pueda hacer en forma simultánea, ¿no? Esto no es necesario que haga de un lado y del otro, sino que también puedo agarrar y puedo ir haciendo, en este caso, tocarlo al paciente con el elemento que estamos haciendo, detectando el tacto fino o grueso, ¿no? En forma simultánea en ambos contralaterales. Después vamos a valorar la función motora, ¿no? En este caso, la función motora, lo que voy a valorar en este caso es la capacidad que va a tener ese músculo, ¿no? Me dice el desarrollo muscular y el funcionamiento del músculo. Entonces me dice, yo lo primero que tengo que observar es que si hay, en este caso, simetría bilateral, en este caso, en ambas extremidades, ¿no? Porque se mide en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. Tengo que ver el desarrollo muscular que sea, en este caso, simétrico en ambos brazos o en ambas piernas. O sea, que tenga un desarrollo muscular igual. Ustedes van a ver de que por ahí, si el paciente tiene o la persona tiene una problemática, ¿no? En la inervación del lado izquierdo, ese lado, la musculatura va a estar menos desarrollada que la del lado derecho. ¿Por qué? Porque en este caso va a utilizar más la parte derecha de su cuerpo para deambular o para ejercitar, ¿no? Y va a tener mayor desarrollo muscular. Entonces, es eso lo que yo tengo que agarrar y lo que tengo que tratar de observar. Si el desarrollo muscular está igual en ambos lados del cuerpo o está más en este caso, desarrollado de un lado que del otro. Después vamos a comprobar la fuerza muscular. ¿Qué fuerza tienen esos músculos? ¿No? Me dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Como supongamos está acá en la imagen, vamos a agarrar, le vamos a dar la mano al paciente y le vamos a pedir que nos apriete la mano. Primero con la mano derecha y después con la mano izquierda. Entonces vamos a poder comprobar la fuerza en ambas extremidades. Me dice, vamos a agarrar para comprobar la fuerza de los miembros inferiores. Me dice lo que hago, voy a generar de que el paciente esté sentado, ¿no? Que esté en posición sedente. Le vamos a pedir que suba la rodilla hacia arriba, que mueva la pierna hacia arriba, y nosotros vamos a apoyar nuestras manos sobre el muslo del paciente o sobre la rodilla del paciente y vamos a tratar de generar fuerza contraria para ver si esa extremidad tiene, la musculatura de esa extremidad tiene la fuerza necesaria o no. Lo mismo podemos hacer con el pie. El pie también lo podemos hacer que lo mueva hacia arriba o hacia abajo, yo agarrar, tomarlo con mi mano y contrarrestar ese movimiento para ver si el paciente tiene fuerza o no tiene fuerza muscular. Bien. Me dice, también lo que vamos a hacer es agarrar y vamos a hacer de que el paciente en posición supina, ¿no? Como en este caso que esté acostado, pueda levantar o una pierna o la otra. O sea, le vamos a pedir que levante una pierna hacia arriba, levante la otra, que levante ambas piernas y vamos a comprobar en este caso si tiene esta funcionabilidad. Bien. Y me dice lo que tengo que tener en cuenta previo a esta valoración es que si el paciente ya presenta algún tipo de temblor, ¿no? Muscular, porque puede llegar a ser que tenga una patología ya previa el paciente, ¿no? Como por ejemplo que el paciente tenga Parkinson, ¿no? Y que tenga movimientos involuntarios que ya me vayan a alterar
la valoración, en este caso, de la función motora. Y después vamos a valorar la función cerebelosa. La función cerebelosa, en este caso, lo que se trata de detectar es que si el paciente tiene tendencia a caerse hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Pierda el equilibrio, ¿no? Que muchas veces, pues, la pérdida del equilibrio la vamos a asociar con una disfunción del cerebelo o puede llegar a ser muchas veces una cuestión otorrinolaringóloga que me dice, ustedes saben bien que en este caso el oído medio está conectado con la zona faringea por un conducto que se llama trompa de Eustaquio. Cuando ese conducto se obstruye, ¿no? Puede llegar a ser, en este caso, el que me determine la pérdida del equilibrio de la persona. Entonces, cuando la persona tiene pérdida del equilibrio, tiene lo que nosotros vamos a conocer como síndrome vertiginoso, vamos a ver que el médico me va a hacer un control, en este caso con el otorrino, con ORL y con el neurólogo. Bien, para tratar de descartar a ver cuál es la causa. Entonces me dice, ¿qué tengo que valorar en primer lugar? Voy a valorar la marcha del paciente, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a pedir al paciente que dentro de la habitación en donde nosotros estamos, en este caso valorándolo, que vaya y venga de un lado al otro de la habitación. Y vamos a ver cuáles son sus movimientos corporales y su andar, ¿no? Por eso me dice, vamos a valorar la marcha para ver si tiene alguna dificultad en la marcha o no. Después me dice, la segunda parte de la valoración le vamos a pedir al paciente, en este caso, que vaya haciendo el mismo trayecto, el mismo recorrido, nada más que en este caso pisando con el talón del pie. Entonces tiene que ir y volver pisando con el talón del pie y yo tengo que ver si tiene pérdida del equilibrio o no tiene pérdida del equilibrio. Después la siguiente valoración va a ser caminar con las puntas de los pies. La misma. Va ahí bien en la habitación, ¿no? En punta de pie y voy a valorar si hay pérdida del equilibrio o no. Y finalmente, lo que vamos a hacer es que haga la caminata, en este caso, punta talón, ¿no? O pan y queso, como le decíamos nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Entonces, si el paciente no tiene ningún trastorno cerebeloso, lo va a poder hacer y no va a tener tendencia a caerse hacia los costados, ¿no? Bueno, y después me dice que en este caso hay otra prueba que se llama la prueba de Romberg, que es la que le vamos a pedir al paciente, que esté parado, cierre los ojos y que esté con las piernas juntas, ¿no? Y si yo tengo un trastorno también del equilibrio, voy a agarrar y al tener los ojos cerrados voy a perder vamos a decir, esta particularidad de estar erecto, ¿no? Y voy a tener tendencia al movimiento para caerme hacia un lado o hacia el otro. Bien, me dice, también voy a agarrar, lo que voy a hacer es voy a valorar también la coordinación, ¿no? Y vamos a pedirle al paciente que se agarre y que con los ojos cerrados también trate de tocarse las rodillas, ¿no? Hacer un movimiento de palmas, ¿no? Con una mano y después con ambas, haciendo como un juego, ¿no? De ir tocándose en forma rápida las rodillas para ver si puede hacer este movimiento de coordinación con las manos, ¿no? Y a medida que va aumentando la velocidad, puede llegar a ser de que pierda la coordinación, ¿no? Bien. Y después vamos a agarrar y, como en esta última figura, ¿no? Vamos a agarrar y le vamos a decir al paciente que también con los ojos cerrados, extienda su mano y trate de tocarse la nariz, ¿no? Supuestamente, si no tengo ningún tipo de trastorno cerebeloso, voy a agarrar y lo voy a poder tocar. Ahora puede llegar a ser de que le erre, ¿no? Que en vez de tocarme la punta de la nariz, me toca o la frente, o el ojo, o la pera, o lo que sea, y eso nos va a dar un indicio de que por ahí puede llegar a ser que haya una disfunción, en este caso cerebelosa. Esto, si alguno en alguna oportunidad tuvo la necesidad de hacer una consulta con el neurólogo, seguramente se lo ha hecho hacer el neurólogo porque está dentro de su valoración. Y por último,
vamos a valorar los reflejos tendinosos, que se hace habitualmente con este martillo que es de goma, ¿no? Que ustedes lo van a ver también dentro del área clínica, ¿no? En donde yo con ese martillo voy a generar varios golpes, o golpecitos suaves, no fuertes, sino suaves, me dice sobre la estructura articular, por encima y por debajo de la estructura articular. Y lo que yo trato de ver es que con ese golpe, si tengo este reflejo o este movimiento, ven como en este caso en la mano o en el tobillo. Entonces lo puedo hacer en los miembros superiores, me dice, lo puedo hacer en la zona del codo, en la zona de la muñeca y en los miembros inferiores en la zona de las rodillas o en la zona de los tobillos. Y el objetivo es ver si ahí está lo que nosotros vamos a llamar el acto reflejo, ¿no? El arco reflejo, perdón, si está en este caso intacto o no. Bien, entonces me dice, vamos a valorar los reflejos tendinosos profundos rotuliano, bicipital, brachioradial, tricipital y aquiliano, ¿no? Y bueno, vamos a ver si hay, en este caso, una presencia clono, que sería de movimientos, ¿no? Por contracción muscular, por la dorsiflexión del pie del paciente. Bien, y después me dice lo mismo voy a agarrar, me dice, voy a pedir al paciente que en este caso se coloque en posición supina para valorar en este caso los reflejos abdominales. Entonces vamos a agarrar, vamos a hacer que el paciente se descubra en este caso el abdomen y también vamos a agarrar supongamos con la lapicera, vamos a pasar la lapicera de arriba hacia abajo en ambas en el hemiabdomen derecho o en el izquierdo y vamos a ver si hay contracción o no hay contracción muscular del abdomen. De hecho, vieron que cuando una persona que no es uno mismo viene y nos toca el abdomen cuando nosotros lo tenemos en reposo, siempre involuntariamente tiende a contraerse, ¿no? Bien. Muchas veces eso se determina, supongamos, en los juegos sexuales. Bien, y después vamos a tener otras pruebas específicas que le hace el neurólogo, ¿no? También para evidenciar, en este caso, el movimiento y el acto reflejo. Bueno, ahí se finalizaría todo lo que es, en este caso, la valoración de la función neurológica, ¿no? Todas estas generalidades las tienen que saber, ¿no? Porque van a ser las que se van a preguntar, ya sea en forma escrita u oral, en lo que sería bueno, en el examen parcial o en el examen final cuando estamos en el examen final. Porque recuerden que para el examen final se indaga en primera instancia sobre todas las diferentes valoraciones que vimos, que el enfermero tiene que saberlas todas, cómo valorar cada uno de los aparatos o sistemas que vimos, o las intervenciones de enfermería en el caso del paciente quemado o el paciente prequirúrgico, lo que sea, lo tienen que saber muy bien. Y después el tema de los procesos patológicos, uno tiene que tener en este caso la información, porque como decimos muchas veces en la práctica profesionalizante, cuando estamos leyendo un diagnóstico médico, tenemos que saber qué es lo que está pasando en el paciente y tenemos que saber en qué aparato o sistema está habiendo esa problemática o esa disfunción, ¿no? Y en qué es lo que se está afectando en el paciente y cuáles serían las posibles evidencias que me puede dar el paciente con los signos y síntomas que me puede llegar a presentar. Bien, ¿alguna preguntita con respecto a la valoración? ¿No? Bueno, silencio total. No, muy bien explicado, profe. Ahora, en un rato les voy a subir, bueno,